Muy buenas noches, bienvenidos a Agenda Ciudadana en este día 21 de noviembre. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis, o vamos a analizar el informe sobre desarrollo humano presentado por el PNUD. Para ello contamos con la presencia de William Pleites, él es coordinador del informe. Bienvenido, William. Muchas gracias por la invitación, Alicia, es un placer estar aquí con ustedes. Perfecto. Para entrar en materia, quiero hacerles una pregunta que ustedes también se planteaban en el informe y se la voy a leer textual porque me parece que es importante empezar con replantear la misma pregunta. ¿Por qué El Salvador no ha logrado alcanzar el nivel de desarrollo alto para los habitantes, un desarrollo alto para los habitantes? Yo diría que así resumidamente porque hemos andado buscando la riqueza donde no está. O sea, realmente hemos andado buscando la riqueza a veces en productos de alto precio en los mercados internacionales, a veces lo hemos andado buscando en el crecimiento económico, a veces lo hemos andado buscando en la industrialización, y eso de alguna manera ha generado como consecuencia que generemos una confusión entre los medios y los fines, ¿verdad? En realidad, lo que los estudios de desarrollo comparativo nos dicen es que la verdadera riqueza de una nación está en su gente, está en el talento de su población. Pero que lo que pasa es que para poder aprovechar esa fuente de riqueza es importante hacer inversiones oportunas en el despliegue de las capacidades de las personas y en el aprovechamiento de esos talentos que han sido potenciados a través de una política social productiva y una política económica inclusiva. Ese es el modelo que planteaban ustedes, ¿verdad?, en el informe. Pero antes de pasar a la propuesta, William, me gustaría que nos comentara un poco, hablan de 3 modelos que se han implementado de desarrollo en El Salvador, y eso ha tenido una consecuencia. Quisiera que me contara un poquito del planteamiento de estos 3 modelos. O sea, nosotros lo que hemos hecho es hacer una lectura, diría yo, un poco particular de esos modelos económicos que de alguna manera pues han sido diagnosticados a través de diferentes perspectivas en el país, que es el modelo agroexportador, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Después hubo un tercer modelo que originalmente se le denominó de promoción de exportaciones, pero que en la práctica, decimos nosotros, ha funcionado como un modelo de exportación de mano de obra, que es el que hemos tenido en los últimos años. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es hacer una lectura de esos 3 modelos a partir del paradigma del desarrollo humano y del enfoque de capacidades. ¿Qué dice el paradigma del desarrollo humano? Para el paradigma del desarrollo humano, en este se define el desarrollo de una manera particular. Se dice que es el proceso de ampliación de las capacidades de las personas que aumentan sus opciones y sus oportunidades. O sea, dicho en otras palabras, hay desarrollo cuando la gente enriquece sus capacidades y pone en uso sus capacidades tanto para sacarle provecho personal como provecho colectivo. Entonces nosotros, de ahí viene, bueno, pero ¿cómo es que se da ese proceso de formación de las capacidades de las personas? Y ahí el enfoque de capacidades lo que nos dice es que hay 3 tipos de capacidades. Hay capacidades innatas, dice, y esas capacidades innatas se potencian desde el momento de la concepción, por lo cual es importante, por ejemplo, tener políticas de atención a las mujeres en edad fértil, mucho más a las mujeres embarazadas, ¿verdad? Controles adecuados, ¿verdad? Y oportunos, controles de salud. Después, justamente, con esas capacidades es que nace cada una de las personas. Ahora, el tema está cómo esas capacidades innatas después se transforman en capacidades internas. Es decir, yo puedo ser, por ejemplo, no sé, ¿verdad? En el momento que nací, podía tener capacidades para ser un deportista, para ser un artista, para ser un científico. Pero el tema es si realmente crecí en un hogar, tuve acceso a una escuela, ¿verdad?, que me permitiera que esas capacidades innatas realmente las pudiese desplegar. Entonces, esa transformación de capacidades
innatas en capacidades internas, fundamentalmente se desarrollan en dos ámbitos, que son lo que se le llama el hogar y el hábitat, ¿verdad? Y por otro lado, la escuela, con un acompañamiento fuerte, sobre todo de los servicios de salud. Ahora, por supuesto, la educación permite que el día de mañana, por ejemplo, si yo tenía aptitudes, talentos para ser economista, para ser ingeniero, para ser artista, entonces que efectivamente me convierta en esa persona. Ahora, no basta con que haya una transformación de esas capacidades innatas y en capacidades internas. Adicionalmente, es importante que se utilicen productivamente esas capacidades. Puede ser que yo sea un doctor en ciencias, por ejemplo, pero que el mercado laboral no me ofrezca la oportunidad para aplicar esas capacidades que he desarrollado. Entonces, lo que voy a hacer es un profesional frustrado. Entonces, por eso es importante, y ahí es donde ocurre lo que le llamamos nosotros la transición de las capacidades internas a las capacidades combinadas. Y ahí lo que hay es la necesidad de una coordinación entre la política económica, entre la política social y la política económica. Yo quiero retomar el tema de los modelos porque eso al final ha desembocado en que se avance o no en términos de desarrollo humano, ¿verdad? Exacto. ¿Qué tipo de esos tres modelos, qué tipo de desarrollo humano o en términos de desigualdad social ha generado y que tenemos ahorita? Bueno, entonces, como ya le expliqué los dos enfoques, nosotros lo que hicimos después es, bueno, ¿y cómo es que se ha conducido la política pública durante estos tres modelos? Y concretamente le hemos dado seguimiento a la orientación de la política social y a la orientación de la política económica. En el primer modelo hemos podido recoger información relacionada al gasto público. O sea, el modelo inicia en 1821 prácticamente con la independencia y finaliza en 1950. Pero tenemos información estadística sobre el uso del gasto público desde 1906 hasta el año 2012. Entonces, de este primer modelo tenemos información de 1906 a 1950. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, lo que encontramos es prácticamente una desatención casi total por el despliegue de las capacidades y los talentos de las personas. De cada $100 de gasto público entre 1906 y 1950, solamente 8 iban destinados a educación y 4 iban destinados, por ejemplo, a salud. O sea, sin embargo, el gasto en defensa y seguridad absorbía aproximadamente la cuarta parte del gasto total. O sea, 2 veces lo que se destinaba a salud y a educación. O sea, y entonces los indicadores que obtenemos ahí son elocuentes. Por ejemplo, a principios todavía del siglo XX, de cada 100 personas que morían, 98 no recibían atención médica. Bueno, prácticamente todavía ahí por 1925 nos encontramos con que solamente la cuarta parte de la población sabía leer y escribir. Entonces, y bueno, por supuesto, los indicadores que se tienen a finales de los años 40 es que en las áreas urbanas aproximadamente el 60% de la población vivía en mesones, ¿verdad? Y cerca del 70-75% vivía en viviendas con carencias, y en el área rural que casi las carencias eran universales. En el segundo modelo, perdón que te interrumpa, William, quisiera pasar unas declaraciones del presidente Mauricio Funes, que en el evento de lanzamiento del informe habla o da unas declaraciones sobre precisamente la desigualdad social. Veamos. Este nuevo informe nos recuerda que El Salvador es un país de grandes desigualdades institucionalizadas que debemos transformar. En 4 años y medio de gestión que llevamos, con plena convicción puedo decir que estamos cumpliendo y trabajando por la reducción de estas desigualdades. La brecha que separa a los extremadamente más ricos de los extremadamente más pobres. 5 puntos porcentuales hemos reducido esa brecha, esa desigualdad que caracteriza a nuestro país.
Bueno, vamos a retomar el tema de la desigualdad y retomemos también el tema del segundo modelo que precisamente habla sobre justamente, ¿verdad? Esa poca inversión que había en el desarrollo de las capacidades de la gente y la poca atención inclusive también a temas como la generación masiva de trabajo decente, daba lugar, por ejemplo, a que más o menos ahí cerca de 1925, ¿verdad? El 90% de la riqueza del país se concentraba en el 0.5% de la población, o sea que prácticamente era un país con niveles de desigualdad extremos, ¿verdad? Entonces, la esperanza de vida de la población apenas era de 36 años. Entre 1949 en adelante, 1950 en adelante, ocurre un giro importante en la conducción de las políticas económicas y sociales cuando entra en vigencia el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Nosotros inclusive determinamos que ahí a principios de este modelo estuvo vigente entre 1950 y 1978. Más o menos a principios de los años 70 es donde inclusive el país registra los mayores niveles de gasto social como porcentaje del gasto público total en toda su historia. En salud, educación. Bueno, los gastos en educación llegaron a representar el 24% del gasto público total y los gastos en salud casi el 12%. Entonces, por supuesto, eso trajo como consecuencia una mejora importante de los principales indicadores económicos y sociales, ¿verdad? Bueno, y ¿cómo se llama? Se generaron también una importante cantidad de trabajos, principalmente en el área urbana, pero también este modelo coincidió con una fuerte explosión demográfica. Las tasas de crecimiento poblacional durante la vigencia de ese modelo casi que andaban entre 3,5% y 4%, de manera tal pues que los empleos que se crearon fueran largamente insuficientes a lo que realmente era esa demanda creciente de trabajo que había. Y como consecuencia de eso, en realidad, hubo mayor crecimiento económico porque realmente entre el 50 y el 78 las tasas de crecimiento económico llegaron a ser de 5.6%. Todavía en los años 50 y en los años 50 disminuyó el nivel de desigualdad al principio, pero en los años 60 y en los años 70 comenzaron a aumentar nuevamente los indicadores de desigualdad. Entonces hubo progresos, las tasas de analfabetismo se redujeron drásticamente, la esperanza de vida comenzó a aumentar, ¿verdad? Pero todavía teníamos una sociedad altamente desigual. El Salvador era un país típico de América Latina, caracterizado, pues, como usted sabe, como la región del mundo donde los niveles de desigualdad son más elevados. Eso acompañado precisamente, pues, a un autoritarismo militar, ¿verdad?, dio como consecuencia, pues, que bueno, al final de cuentas, y esto también acompañado de fraudes electorales y todo, desembocó en los años 80 en un conflicto armado que tuvo 12 años de duración y que tuvo consecuencias desastrosas en los principales indicadores económicos y sociales del país. Entonces, ahí más o menos entramos al segundo modelo. Un segundo modelo que fue eficaz en generar crecimiento económico. Mejoraron de alguna manera los indicadores relacionados a la educación y a la salud, pero muy por debajo de las expectativas que se habían generado. Ok, vamos a ir a pausa, regresamos con el tercer modelo y tal vez ya meternos un poco a la propuesta que hace el PNUD. A ustedes recordarles que si quieren participar a través de nuestras redes sociales en Facebook como Agenda Ciudadana y en Twitter como @AgendaTV. Regresamos enseguida. Bueno, estamos de regreso y William, planteabas, ya entrábamos al tercer modelo
Sí, bueno, quizá el tercer modelo que se antecede, decíamos, por un conflicto armado que llevó a la militarización del presupuesto y por consiguiente también a un retroceso en términos de los aumentos que había experimentado el gasto social en salud y en educación. Entonces, pero ya más o menos a partir de 1989 comienza a echarse a andar un modelo que originalmente se le denominó de promoción de exportaciones, pero que ya había sido acompañado desde el mismo estallido del conflicto armado por un fenómeno que ha sido el que de alguna manera ha marcado la dinámica socioeconómica que ha tenido el país durante los últimos 25 o 30 años, que es básicamente la fuerte emigración. En El Salvador en los últimos 30 años se han estado yendo más de 60,000 personas por año, que eso equivale al 1% de la población por año que ha estado buscando mejores niveles de bienestar fuera del país. Entonces, esto que ha traído algunos beneficios, quizá el más reconocido es el fuerte incremento de las remesas que en su apogeo llegaron a representar el 18% del PIB, también ha traído consecuencias negativas, desestructuración de la familia. Eso mismo iba a pasar, que el modelo de ustedes, el modelo que proponen en el informe está centrado en el ser humano, ¿verdad? Y tiene que ver bastante con esto. Si podemos pasar directamente ya a la propuesta y cómo es que lo están viendo. Bueno, nosotros en realidad, para poder estructurar una propuesta, ¿verdad? Quizá una de las primeras cosas que hacemos es definir algunos principios clave. El primer principio que es clave, que va a servir para entender el porqué de la propuesta que hacemos, es el de la interrelación que existe entre lo político-cultural, lo social y lo económico. O sea, es un error querer estar formulando salidas a los problemas del país de manera separada entre los tres ámbitos. Nosotros sabemos que los obstáculos para el desarrollo humano del país están prácticamente en los tres campos. Nosotros decimos, y por eso sugerimos, en primer lugar, deseamos una política de transformación cultural orientada básicamente en dos ejes: el fortalecimiento de la identidad nacional y de las identidades locales, y por otro lado la institucionalización del diálogo social y político como un mecanismo privilegiado para la búsqueda de consensos alrededor de los principales problemas que aquejan al país. Perdón, precisamente en este segundo componente hay una parte, se lo voy a leer textualmente, que dice: es indispensable que liderazgos políticos, económicos y sociales coincidan, diseñen y pongan en marcha una generación de políticas públicas con un nuevo enfoque y perspectivas. ¿Es a eso a lo que se refiere? Es a eso del punto, porque nosotros partimos de, llamémosle así, de una perspectiva según la cual, pues, o sea, realmente el desarrollo no es un ejercicio, no es solamente un ejercicio que requiere, por ejemplo, de buenas propuestas técnicas. O sea, usted puede hacer las mejores propuestas del mundo, pero si no van acompañadas realmente del respaldo político requerido, entonces definitivamente se van a quedar en eso, en buenas propuestas, pero nunca van a pasar a ser realmente políticas públicas. Entonces decimos, ¿por qué? Vaya, nosotros pasamos, por ejemplo, ponemos el caso de los años 80. En los años 80, pues hubo un conflicto armado y cada una de las partes desarrolló sus propias estrategias y sus propias tácticas para tratar de ganar la guerra. Al final de cuentas, el conflicto armado llegó a un punto muerto y prácticamente las dos fuerzas en contienda dijeron: no, ha llegado el momento realmente de negociar. Y así básicamente se llegó al acuerdo de paz, que tuvo como característica principal echar a andar una reforma política que permitió pasar del régimen autoritario y excluyente que teníamos a un régimen, llamémosle así, democrático, participativo e inclusivo. Pero no tocamos los temas económicos y sociales. Pero ¿qué garantiza de que las fuerzas o los sectores políticos, los líderes económicos, líderes políticos, se pongan de acuerdo para implementar políticas públicas donde el centro sea el ser humano? Bueno, yo diría que dos cosas. En primer lugar, que exista una coyuntura política apropiada para hacerlo.
y por otro lado, que se genere como la apertura para poder entender cuáles son, como llamémosle así, los intereses de cada una de las partes. Nosotros creemos que hay una coyuntura política favorable. ¿Por qué creemos que hay una coyuntura política favorable? Creemos que hay una coyuntura política favorable porque el país se está aproximando cada vez más a una crisis económica y social, ¿verdad? Fundamentalmente expresada ahora en un lento crecimiento económico y en un deterioro de las finanzas públicas. Si esta situación no se corrige, entonces puede pasarnos una situación como le pasó a la Argentina, por ejemplo, en el año 2001-2002. O sea, nos puede estallar una crisis de esa naturaleza. Entonces, por otro lado, estamos también en un momento en donde yo diría, bueno, ya hemos tenido gobiernos de derecha, hemos tenido gobiernos de izquierda, han hecho ensayos sobre básicamente sus visiones de cómo conducir el país en materia económica y social. Quienes están en el gobierno generalmente son muy optimistas con relación a los resultados, ¿verdad?, de sus políticas. Los que están en la oposición generalmente tienden a desvalorizar esos resultados. Después, cuando se da la alternancia, ocurre todo lo contrario. Pero lo importante es que los principales problemas del país, si bien hay progresos en algunos campos, ¿verdad?, esencialmente en términos de asegurar niveles adecuados de bienestar para la mayoría de la población, todavía no son exitosos. Entonces nosotros decimos, bueno, entonces, si hay un riesgo de que realmente puede estallar una crisis fiscal, ¿verdad?, que después tendría consecuencias sociales impredecibles, ¿verdad? Y por otro lado, ya se han hecho ensayos que de alguna manera evidencian pues que realmente la solución no está estrictamente en lo que pueda hacer mi visión, sino que realmente es probablemente necesario que dialoguemos para encontrar cuáles podrían ser eventualmente algunos puntos de acuerdo. Entonces uno dice, hay probablemente espacio para poder hacerlo. Y ahí es donde tiene sentido las otras dos políticas, que si usted ve, tienen un nombre que puede sonar hasta como contradictorio, pero no lo es. Política social productiva y política económica inclusiva. Pero, a ver, vamos a retomar también un poco lo que ha venido planteando. Pero bueno, vamos a ir a una pausa primero y retomamos, perdón, me equivoqué, vamos a un sondeo. Se les preguntó a las personas, a los ciudadanos, ¿verdad?, ¿qué necesita el país para mejorar en términos de desarrollo? Veamos. Por ejemplo, promoviendo más empleos aquí en El Salvador, porque es lo que necesita la gente. Bueno, yo propongo para la juventud que haga más empleos y más oportunidades de estudio, porque es lo que más necesita ahorita el país para que pueda progresar. El desarrollo del país, aquí lo que hace falta es que sean bien sinceros, porque desarrollo se puede lograr siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo y no haya tanta fuga de dinero. Tantos muchachos que se han quedado sin empleo, se tiran a la delincuencia como no hay trabajo, ¿me entiendes? Eso le podré decir. Bueno, identifican el desempleo, cosas que son consistentes con el modelo que ustedes proponen, pero yo quiero, antes de pasar al tema de la propuesta y de los otros componentes de la propuesta, nos quedábamos en que es necesario, William, que haya un acuerdo de los sectores, de las partes, pero esto supone de que de las partes hay voluntad, lo que llaman voluntad política, y que hace suponer que este es el momento en el que se puede dar eso. Parecería que hay más acuerdo de la población en identificar los problemas que nos afectan. Yo diría que hay un momento apropiado, porque yo creo que de alguna manera también hemos entrado en un momento del fin de los fundamentalismos. Por ejemplo, antes algunos creían que que la solución estaba en prácticamente otorgarle un rol protagónico central al Estado.
Otros decían que el Estado no tenía que intervenir en absoluto en los asuntos económicos y sociales, que el mercado prácticamente resolvía todos los problemas. También a veces se decía, miren, casi que había la percepción, ¿verdad?, que para las izquierdas, por ejemplo, la solución estaba predominantemente en la política social, mientras que para las derechas estaba esencialmente en la política económica. Otros, o sea, también generalmente los partidos de derecha hablaban más de darle más importancia a la eficiencia económica, las de izquierda generalmente hablaban más de la justicia social. Pero, en realidad, cuando uno ahora examina las plataformas, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de examinar las plataformas de los partidos políticos, realmente esas diferencias que uno veía 20, 25 años atrás, por lo menos en las plataformas, no están. Realmente uno ve la plataforma, por ejemplo, del FMLN, muy centrada en la necesidad de crear más empleos, en la necesidad de aumentar los niveles de ahorro y de inversión, de mejorar, por ejemplo, el clima de seguridad, en mejorar la calidad y el alcance de la educación, ¿verdad? Por otro lado, uno ve también la plataforma del Partido Arena, y prácticamente lo primero que aparece ahí es una sensibilidad fuerte alrededor de los problemas sociales. Bueno, se destaca probablemente sí diferencias en términos de darle un mayor espacio al mercado, pero ya no con los niveles de fundamentalismo que uno observaba a finales de los años 80. O sea que, en otras palabras, yo diría que en ese sentido, ¿verdad?, prácticamente hay un acercamiento en los discursos que probablemente uno no lo observa tan claramente en una en una campaña electoral, ¿verdad? Porque precisamente la campaña electoral tiene como propósito fundamental tratar de decir que se es más diferente de lo que realmente se es, con el propósito de atraer un mayor caudal electoral, ¿verdad? Entonces, por eso yo decía, realmente sí hay un espacio definitivamente apropiado. Yo ya no veo ni a un FMLN tan fundamentalista en términos de querer abogar en favor de un sistema de planificación centralizada con una participación excesiva del Estado. Hemos visto al FMLN aprobando, por ejemplo, tratados de libre comercio con la Unión Europea, la ley de asocios público-privados, ¿verdad? Y por otro lado vemos también, en el caso de Arena, de Unidad, así que también hay, como digo, una preocupación por disminuir los niveles de pobreza, por aumentar el alcance de las políticas sociales, ¿verdad? Y por supuesto también quizá con un poquito de más énfasis al tema del crecimiento económico. Pero entonces decimos nosotros, hay espacio para poder hacer eso. Pero a nivel de, tal vez porque estamos en un momento electoral, que verdad ahí se polarizan las cosas, pero a nivel discursivo también, al menos en medios, salen distanciándose entre las fuerzas políticas. Pero si usted ve, no es tanto, en realidad, ¿qué dice, por ejemplo, generalmente los partidos de derecha dicen, no están en contra, por ejemplo, de un mayor peso de la política social, sino que lo que están hablando es más bien a veces de alguna reorientación de la política social. Cuestionan, por ejemplo, la no focalización de algunos subsidios o la necesidad de focalizar mejor algunos subsidios, ¿verdad? Que de alguna manera el presidente también lo decía, miren, nosotros hemos hecho este esfuerzo en el caso del gas propano, ¿verdad? Por otro lado, hubo un momento que prácticamente se decía que dentro de esa visión de fundamentalismo de mercado que predominó en algún momento, que prácticamente las mejores políticas sectoriales eran las que no existían. Ahora no, ¿verdad? Ahora prácticamente se habla de la necesidad de echar a andar una política de reactivación del sector agropecuario, de la industria. O sea, probablemente no está todavía aterrizada en términos de cuáles son las herramientas. Pero yo digo, por lo menos conceptualmente, le digo, nosotros desde nuestros espacios vemos una aproximación. O sea, por supuesto, como digo,
si ve las diferencias en el discurso de campaña, va más orientada pues a veces a comportamientos más que a orientaciones que se quieren hacer con relación, por ejemplo, a la política económica y a la política social. Okay. Vamos a pasar a las declaraciones. Tenemos las declaraciones del ministro de Economía hablando precisamente sobre el tema que viene a continuación, que es el déficit de empleo. Veamos. El problema es que tenemos un déficit del empleo increíble. Por ejemplo, en los 10 años anteriores a este gobierno, se creó menos empleo que en 4 años de este gobierno. Entonces, el déficit histórico es tremendo. Y por eso se entiende que para la gente hay una gran preocupación y es la situación del desempleo. Por eso el gobierno está trabajando fuerte con la micro, pequeña y media empresa. Y ya en este gobierno tenemos cifras positivas de más empleo formal creado que en los 10 años anteriores. Bueno, hablando sobre el empleo, que también está dentro de la propuesta que hacen ustedes, ¿qué propuestas, qué concretamente, cómo piensan a través de políticas públicas, cómo piensan que es mejor? Nosotros inclusive hemos logrado determinar qué cantidad de trabajos formales, ya no digamos decentes, se necesitarían para poder asegurarle a la inmensa mayoría de la población niveles altos de bienestar de la población salvadoreña en los próximos 20 años. Son al menos alrededor de unos 100.000 empleos formales por año. Fíjese, el ministro señalaba justamente pues que en los últimos 4 años se han generado como 108.000 empleos, o sea que se han generado aproximadamente 27.000 empleos por año. Se necesita 4 veces más eso. ¿Cómo lograr esos 4 veces ¿Cómo más? se necesita? Bueno, aquí es donde justamente viene el tema ya de lo que se llama la política económica inclusiva, ¿verdad? En primer lugar, cuando hablamos de política económica inclusiva, nosotros decimos, miren, en primer lugar, eso significa que hay que reordenar los objetivos de acuerdo a su prioridad. El crecimiento económico es importante, pero es un medio, no es un fin. Realmente, lo que a la gente le importa, básicamente, y ahí lo ha dicho en materia económica, la gente quiere trabajo, pero quiere trabajo formal, porque no es que la gente no está trabajando, lo que pasa es que está trabajando en lo que nosotros le llamamos situaciones de subempleo, ¿verdad? Prácticamente está sobreviviendo, desarrollando una cantidad de actividades donde reciben una remuneración inferior al salario mínimo vigente en la rama de actividad en que se desempeñan. Así está cerca del 45% de la población económicamente activa del país. Entonces, pero ¿qué hacer para poder generar esa mayor cantidad de empleos? Bueno, lo primero que es importante es decir, bueno, ¿dónde están las oportunidades para una economía pequeña y abierta como El Salvador? Porque uno tiene que saber qué tipo de país tenemos. El Salvador, por una diversidad de circunstancias, es una economía pequeña, tiene tratados de libre comercio con casi que todos los socios comerciales importantes que tiene, pero que lamentablemente esos tratados de libre comercio han servido más para importar que para exportar. Están aumentando más las importaciones que las exportaciones. Entonces las importaciones casi representan el doble de las exportaciones. ¿Qué hacen otros países cuando están en una situación de desequilibrio en su sector externo, cuando están en una situación como esta? Bueno, básicamente lo que hacen es que modifican los precios relativos. Una pequeña tasa a las importaciones también aplicada a la producción nacional puede ser importante para subsidiar programas de desarrollo de las cadenas productivas nacionales, de manera tal pues que no solamente se puedan sustituir importaciones, sino que al mismo tiempo se puedan estimular, por ejemplo, las exportaciones y de esa manera ir reduciendo las brechas y aprovechar los tratados de libre comercio. Okay. Se puede también en el sector externo, que es importante, ¿verdad?, darle más atención a la atracción de inversiones. O sea, las inversiones que el país necesita para generar esos 100.000 empleos por año. Significa pasar, fíjese, tenemos una tasa de inversión en los últimos años de 14% del PIB.
Nosotros hemos calculado que para generar esos 100.000 empleos que El Salvador necesita anualmente, la tasa de inversión tiene que elevarse por encima del 25% del PIB. Casi se tiene que duplicar la tasa de ahorro, la tasa de inversión nacional. Pero para que se pueda duplicar la tasa de inversión, tiene que también aumentarse la tasa de ahorro. Y aquí viene otro problema que tiene El Salvador en su macroeconomía. A pesar de que estamos recibiendo más dinero que nunca de afuera como consecuencia de las remesas, en vez de haber utilizado esos flujos que hemos recibido para poder estimular los niveles de ahorro y de inversión, lo que hemos hecho es incrementar sustancialmente, yo diría, el consumo y el consumismo. Entonces, fíjese, el consumo en El Salvador representa el 104% del PIB, o sea, consumimos más de lo que producimos. Es como que en su casa usted, en su familia, gastaran más de lo que ganaran. ¿Creen ustedes que van hacia un buen rumbo en las finanzas familiares o irían en un mal rumbo? Tengo entendido que eso también se plantea como consecuencia del tercer modelo que se ha implementado en El Salvador, ¿verdad? Yo diría que como consecuencia de la no incorporación dentro del tercer modelo del impacto que generan sobre todo el fenómeno de la remesa. O sea, cuando un país recibe un incremento extraordinario de divisas, como es el caso de las remesas, que estamos hablando todavía ahora de más del 16% del PIB, ¿verdad? Entonces, justamente, para que ese incremento, para que ese flujo de divisas no impacte negativamente a la producción nacional y para que más bien sirva para estimular la generación de empleo y el crecimiento económico, lo que generalmente se hace es que se adoptan algún tipo de políticas como los impuestos al consumismo y por otro lado también las políticas de promoción o de ahorro programado, o sea, de manera tal que las personas desde que ingresan al mercado laboral prácticamente programan niveles de ahorro para lo que van a ser necesidades en el futuro. Vamos a retomar esa idea, vamos a pausa, regresamos enseguida. Bueno, estamos de regreso. El día de hoy analizamos el informe de desarrollo humano presentado por el PNUD. Estábamos hablando en el corte sobre el componente de cambio de ser humano, de que necesitamos otro tipo de ciudadano. Eso es un presupuesto que tiene el modelo que ustedes plantean, ¿verdad? Exactamente. Miren, nosotros en realidad dentro del contenido del informe decimos, tenemos un diagnóstico, tenemos una propuesta, ¿verdad? Pero también tenemos una invitación, decíamos así. Y una de las invitaciones que hay es justamente a que la ciudadanía se empodere, decíamos, exigiendo sus derechos, pero también asumiendo sus deberes para poder colocarse como el actor principal del desarrollo que debe ser. Nosotros hemos identificado que en países como el nuestro muchas veces el mayor obstáculo para el desarrollo no consiste, por ejemplo, en la falta de diagnósticos o en la falta de propuestas para resolver sus problemas, sino que principalmente en la resistencia al cambio de muchas personas, especialmente en lo que corresponde a sus hábitos, a sus valores, a sus códigos de comportamiento. Y entonces, por eso decimos que de muy poco sirve contar con buenos planes, con buenas estrategias, ¿verdad? Y hasta con políticas y leyes bien fundamentadas, si lo que en la práctica, por ejemplo, lo que la sociedad premia son valores negativos o hábitos como el engaño, decimos, como la piratería, como la discriminación, como el irrespeto a la ley, como la confrontación o el clientelismo político. En este caso, nosotros decimos, o sea, realmente son las personas y las organizaciones también quienes tenemos que cambiar. O sea, nosotros por eso abogamos por una ciudadanía activa. Como digo, que tiene que ser enérgica en reclamar sus derechos, pero también en asumir sus deberes. ¿Cuánta gente no hay que dice, a mí que no me den, sino que me pongan donde hay? Dígame qué mensaje se está mandando precisamente a la población. U otros que me dicen, como buen salvadoreño,
vine tarde, ¿verdad? Entonces, y uno se encuentra con una enorme cantidad, otros dicen, por ejemplo, no, yo quisiera ver si me dan un hueso. Imagínese el servicio público identificado como un hueso básico. Entonces, o ya me estoy bañando en este chorro, algo así. Sí, ¿me entiende? Entonces, justamente, nosotros estamos convencidos que el desarrollo se genera básicamente cuando la población de un país y sus principales organizaciones alcanzan un mínimo de sensatez colectiva. Sí, mire, la solución ahí es donde se generan las condiciones para los famosos milagros económicos, ¿verdad? Nosotros decíamos, mire, lo primero, ¿verdad? Cuando hablamos de una ciudadanía empoderada, yo lo decía en la presentación del informe, a veces ni siquiera sabemos diferenciar entre mandante y mandatario. Creemos que mandatario es el que manda en un país. Y no, ¿verdad? Mandatario es el que le hace los mandados al mandante. Y el mandante es la población. Para eso se necesita una población realmente empoderada de sus derechos, pero como digo, también consciente de sus deberes. Una población, por ejemplo, que exija rendición de cuentas, que supervise, que realmente esté evaluando permanentemente si ese mandato que le ha entregado, en este caso a los gobernantes en los diferentes ámbitos, realmente está siendo bien cumplido o no está siendo bien cumplido. La gente aquí era bien clara, quiere trabajo, pero trabajo decente. Quiere mejor educación, quiere sinceridad, decían, me llamó mucho la atención, quieren diálogo, quieren seguridad, por supuesto, quieren también una mejor vivienda, ¿me entiende? O sea que, en realidad, de eso es básicamente de lo que se trata. El desarrollo no es una tarea difícil, siempre y cuando se genere el entorno sociopolítico apropiado. Para que todos los actores de la sociedad digan, queremos caminar en esa dirección. Cuando la gente, imagínese como que usted sabe que tiene una mina, que en este caso es la gente, pero que el problema es que no ha encontrado el camino para poderla aprovechar adecuadamente. Pero ¿cómo lograr esto? Porque el empoderamiento, ¿verdad?, pasa también por el acceso a la educación, ¿verdad? Y entonces ahí viene el tema de políticas públicas, de inversión en el gasto, en salud, en educación. Entonces, que es como una rueda de caballitos, ¿verdad? ¿Dónde se pone o qué se pone primero? Pero fíjese que yo por eso, yo soy optimista en ese sentido. Mire, realmente es que venimos de un país donde asustan, eso es lo que nos dice el informe, ¿verdad? A veces lo que pasa es que en medio de las dificultades que tenemos nos cuesta ver los progresos que hemos experimentado. Realmente como sociedad, como le decía, si venimos de dictaduras, venimos de prácticamente situaciones en donde el Estado era el primero que respetaba los derechos fundamentales de las personas. Ahora eso ya no lo tenemos. Realmente, aún con todas las críticas que hay, ¿verdad?, las instituciones ahí van funcionando. ¿Me entiende? O sea, hemos avanzado mucho en materia de fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país, ¿verdad? Pero tenemos pendiente. Por eso nosotros decimos que otro de los requisitos que está necesitando el país es un pacto generacional. En realidad, las personas que van a estar al frente de la conducción del país en los próximos 20 años tienen que asumir que van a ser una generación sacrificada, una generación que debe dar ese golpe de timón de pasar de ser un país que gasta más de lo que gana, a uno que gana más de lo que gasta y que ahorra niveles crecientes de su ingreso y lo destina a inversión intensiva en el uso de mano de obra, en el mejoramiento de la competitividad. Por eso yo decía que en realidad tenemos que ser un país que más que heredarle deudas crecientes a las futuras generaciones, lo que le generemos es más oportunidades. Okay. Hay una frase del informe que me llamó muchísimo la atención cuando lo estaba leyendo y es: El Salvador necesita reinventar su casa.
¿Qué quiere decir el PNUD con esto? Bueno, fundamentalmente pues que debemos de revisar los fundamentos de la sociedad. Y nosotros dentro del enfoque de capacidades lo tenemos clarísimo en términos de que la prioridad tiene que estar en primer lugar en qué es lo que pasa, por ejemplo, con la familia, que es la célula básica de la sociedad. Miren, nosotros nos hemos estado regocijando por las remesas de que se vayan esas 60,000 personas, pero hemos estado descuidando qué es lo que el costo que tiene precisamente esa en términos de desestructuración familiar. Nosotros tenemos a las mujeres participando crecientemente en el mercado laboral y bienvenido. Pero no hemos generado simultáneamente, ¿verdad? En este caso no hemos hecho una redistribución de tareas de manera tal, por ejemplo, que haya también de parte, en este caso del Estado, de políticas públicas, por ejemplo, una mayor oportunidad para que los niños y niñas desde 1 año en adelante puedan ingresar a un centro de desarrollo infantil o puedan asistir masivamente a educación parvularia, ya no digamos pues hasta poder tener acceso hasta el bachillerato. Bueno, por otro lado, imagínense, yo estudié en una escuela pública. La escuela pública en mi época duraba aproximadamente 7 u 8 horas al día. Ahora, donde hay más mujeres participando en el mercado laboral fuera de su casa, donde hay más padres y madres trabajando fuera del país, la jornada educativa se ha reducido a 4 horas. Entonces, dígame si la calidad de la educación pública se habrá mejorado o se habrá deteriorado. Vivimos en un país, por ejemplo, donde la tercera parte de su población está residiendo en los Estados Unidos. No ha llegado el momento de universalizar el inglés y la computación. Entonces, definitivamente, el qué es lo que hay que hacer está bastante claro, me parece a mí, ¿verdad? Ahora, lo que hace falta es esa voluntad política. Por eso son tan importantes los liderazgos políticos. Nosotros cuando veíamos acá lo que pasó en los años 50, nos llamaba mucho la atención. ¿Por qué pudimos pasar de niveles de gasto social de 12% del gasto público a niveles de 36%, 3 veces más? Bueno, si lo pudimos hacer hace 60 años, lo podemos hacer ahora. Ahora de lo que se trata es de duplicarlos. Cosa nada fácil. Bueno, nada fácil o imposible sin voluntad política y presión popular. Fácil si prácticamente esos dos elementos se conjugan. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Julián, por acompañarnos en esta entrevista. Hemos llegado al final. Lo invitamos a ver el programa el día de mañana a la misma hora en el canal 10, en el canal del Salvador. Feliz noche.